siento descenue. Bañada por dos mares y el Orinoco, café, café, café y petróleo, ciudades amables, mujeres lindas, te vas y no la olvidas. Pero germinas. Contravía. Muy buenas noches, estamos grabando este programa con el apoyo del Hotel Windsor House, aquí al norte de la ciudad de Bogotá. Hoy nos acompaña el profesor Dr. Kai Ambos, quien, alemán, se ha especializado en el derecho penal internacional y también tuvo, digamos, asesoró la creación del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, asesoró esto para el gobierno alemán. Doctor Kai Ambos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Contravía. Un placer. Bueno, entremos en materia, profesor. En Colombia, y vale la pena explicarle a nuestros televidentes, Colombia hace parte del Tratado de Roma desde que se firmó, desde que se generó en el año 2002 para juzgar delitos como masacres y genocidios. Pero el gobierno colombiano presentó una salvaguarda para delitos de guerra, para crímenes de guerra. Esa salvaguarda se acaba el 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre en adelante, la Corte Penal Internacional tendrá competencia para juzgar crímenes de guerra en el marco del conflicto armado colombiano. ¿Estoy en lo correcto, doctor Ambos? Sí, bueno, más o menos eso es la situación. El tratado fue aprobado en 98, el año 98, entró en vigencia en 2002 y Colombia se hizo parte con la entrada en vigencia para Colombia en noviembre de 2002. En ese momento tenía vigencia el tratado para Colombia para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, porque Colombia, como usted bien lo ha dicho, ha hecho una declaración, no una reserva, como muchas veces se lee en la prensa colombiana, una declaración frente a crímenes de guerra, excluyendo la competencia para crímenes de guerra para 7 años, por lo cual entran en vigencia estos crímenes de guerra. O sea, se agregan los crímenes de guerra a los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, para los cuales ya existía competencia desde 7 años, ¿no? Hay sectores de la opinión colombiana que plantean y dicen que la Corte Penal Internacional no tiene absolutamente nada que hacer en Colombia. Hay otro sector que opina que la Corte Penal Internacional debería estar atendiendo, fijándose, poniendo los ojos en el caso colombiano. De por sí, usted me saca de la duda, y a nuestros televidentes, doctor Ambos, creo que el caso de Colombia es uno de los 4 de los cuales llama la atención a la Corte Penal Internacional. No, son muchos más casos, Rollman, y eso es uno de los problemas. De hecho, en ese momento están bajo investigación, o sea, en una etapa posterior que el caso, la situación colombiana, 4 casos africanos, ¿no? El caso de Sudán, sí. Caso de Uganda, caso de República Democrática del Congo y el caso de la República de África Central, Central African Republic. ¿Y al lado de ellos está Colombia? No, hay otros casos, otras situaciones que están en la fase preliminar bajo observación o monitoreo de la Fiscalía, entre ellos Colombia, Afganistán, Israel, Georgia, etc. O sea, es una fase preliminar donde el fiscal todavía no ha decidido si formalmente abre una investigación. Y eso justamente es la situación histórica por lo cual este evento esos días con la presencia de una representante de la Fiscalía fue muy importante, porque el fiscal Moreno Ocampo tiene que decidir cómo va a seguir con el caso colombiano, que ya está observando varios años, ¿no? Si sigue en esa situación de limbo, si quiere, manteniendo la observación, el follow-up, el monitoreo, o si va a un paso más allá, por ejemplo, presentando el caso a la sala preliminar en La Haya de la CPI, ¿no? Con una sospecha razonable que se ha cometido crímenes. O sea, esa es la situación procesal. Esa es la situación hoy.
Entonces es ahí donde estaría el debate de sectores en Colombia. Sectores que quieren evitar que se abra el caso procesal, ¿correcto? Y sectores que dicen que evidentemente hay razones para que ese caso procesal preliminar se abra en la Corte Penal Internacional. Lo cierto es que el juez Luis Moreno Ocampo ha estado en Colombia. El fiscal. Perdón, sí. El fiscal. El fiscal Luis Moreno Ocampo ha estado en Colombia, estuvo en la región de Urabá. Y como usted bien lo dice, el juez y su equipo de trabajo mantienen observación a Colombia. ¿Hay méritos o no hay méritos, doctor Ambros? Bueno, ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el tema es muy complejo porque, en primer lugar, uno tiene que entender que la Corte Penal Internacional es subsidiario a las jurisdicciones nacionales. Toda la concepción que hemos creado en Roma y en Nueva York es una concepción de una corte que solamente interviene si la justicia nacional no es capaz o no muestra voluntad de perseguir los crímenes objeto de competencia. Ahí reside el problema de fondo. ¿En qué momento podríamos hacer este juicio de valor negativo sobre un sistema nacional? Usted, país X, en este caso Colombia, no tiene capacidad o voluntad de perseguir esos crímenes, que es evidentemente un juicio bastante pesado, por lo cual un gobierno de cualquier país no tiene interés que una situación va a llegar a manos de la Corte Penal Internacional porque implica este juicio, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, seguimos adelantando y aquí viene el otro elemento del debate. Se crea la Ley de Justicia y Paz, hay unos jefes paramilitares que están en la cárcel, unos mandos medios que están en la cárcel, los grandes jefes paramilitares se extraditaron a los Estados Unidos y con ello, recojo este argumento, se extraditó la verdad. El gobierno colombiano habría extraditado la verdad y con ello había faltado a la voluntad real de esclarecer la verdad en Colombia. Esa es una posición. ¿La comparte, doctor Ambros, o qué opina de esto? Bueno, la cuestión es, hay aquí varios niveles también. Evidentemente, en un proceso como el proceso de justicia y paz, donde un ingrediente fundamental es la verdad, si yo extradito personas de alta responsabilidad que tienen más información, yo pierdo un elemento de verdad, yo pierdo una parte de la verdad porque tengo problemas de acceso a esas personas. La otra cuestión es qué efecto eso tiene sobre la competencia de la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque tenemos que distinguir entre el proceso de justicia y paz, que tiene elementos como verdad, y la otra cuestión de una persecución penal por crímenes internacionales, que es el interés, el mandato de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es una comisión de verdad, por ejemplo, ¿no? Es una Corte Penal contra la impunidad. Contra la impunidad, pero en el sentido bien estricto del derecho penal de una persecución penal. La Corte representa a la comunidad internacional en el sentido de que no debe haber impunidad para crímenes internacionales, o sea, debe haber persecución penal para crímenes internacionales. ¿Hasta qué punto un Estado decide, yo agrego a esta cuestión de persecución penal algo de verdad, algo de políticas sociales, etcétera? Es una cuestión del Estado. En ese sentido, es bastante complejo hasta qué punto influye la extradición de comandantes, altos comandantes importantes, la cuestión de la competencia. Evidentemente se podría argumentar, como usted lo hizo, que si un Estado como el Estado colombiano extradita los más responsables